Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cátedra Avícola Agropecuaria. Hoy el tema que nos convoca es los probióticos. ¿Para qué se utilizan? ¿Cuáles son las ventajas? Y para eso estamos reunidos con una persona muy especializada en el tema. Me refiero al médico veterinario y bacteriólogo Pablo Sansalone de Phibro, quien nos va a contar muchísimo respecto de esta nueva tendencia que hay en la utilización de los probióticos para la nutrición y salud animal. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bueno, buen día Alberto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como decías vos, es un tema muy interesante el de los probióticos. Hay una información que demuestra el crecimiento que ha tenido este tipo de producto con respecto a los investigadores que se han dedicado a estudiarlo. Por ejemplo, hasta el año 2006 se calculaba que había entre 30 y 40 papers dedicados a los probióticos. ¿Y qué pasó a fines del 2005, principios del 2006? Se prohíben el uso de los promotores antibióticos en Europa y a partir de ahí la cantidad de paper a la fecha son de 180 o 200. Esto lo que está demostrando es el cambio, la tendencia de uso que ha empezado a ocurrir desde hace esos 15, 16 años. Una Eh, tendencia global que ya ha llegado a la Argentina y ha puesto un paso firme aquí en nuestro país, ¿no? Digo, muchísimas empresas ya han adoptado el uso de probióticos en la nutrición de sus aves, sobre todo, y esto evidentemente también tiene que ver con una tendencia global que exige a las empresas argentinas que exportan que su producción esté presente el uso de probióticos y no de promotores de crecimiento, por supuesto. Sí, es así. O sea, la demanda es general. Se ha producido, se sigue produciendo y se produce carne con promotores antibióticos con muy buenos resultados. Y hasta hace unos años se pensaba que los probióticos no podían igualar o superar estos resultados. Y se están viendo excelentes resultados en el campo. Obviamente hay empresas que lo que hacen habitualmente empiezan a hacer pruebas para ir comparando y lo hacen de forma gradual, pero hoy hay varias compañías en el país que hace años que usan probióticos en reemplazo de otros productos. Y bueno, como decías, en Estados Unidos, por ejemplo, más de la mitad de la avicultura ya tiene incorporado dietas verdes o dietas con probióticos. Sí, además, en un principio esto surgió como una exigencia al mercado internacional, sobre todo a la Comunidad Económica Europea, pero ahora, como decías vos, hay muchas empresas que vienen utilizando probióticos desde hace ya muchos años y además se dan cuenta que los resultados son superiores a los que obtenían con los promotores de crecimiento antibióticos. Sí, bueno, eso fue el primer paradigma que hubo que romper. No había nada que pudiese superar a los promotores. Obviamente que esto hay que ser muy claro y honesto. Estamos aprendiendo. Ujú. Los productos hay que aprender a usarlos y los probióticos estamos manejando organismos vivos. Si se quiere, la comparación sería como manejar una vacuna, más allá que el efecto es diferente. Pero sí, perdón, los probióticos están tratando, esta ciencia que hay detrás es tratar de que el probiótico tenga un efecto puntual. Entonces, yo elijo un probiótico de acuerdo a un efecto deseado y los laboratorios productores de probióticos eligen, seleccionan ese tipo de cepas. Ya no es el concepto general de usar probióticos, darle un conjunto de bacterias que no conocía, dárselos y ver el efecto, eso fue muy anterior. Hoy se está seleccionando cada vez más allá. Hay mucha investigación detrás, muchos recursos. Si te parece, podríamos ir metiendo a la gente que nos está viendo en tema y comenzar por hablar, por ejemplo, de la taxonomía bacteriana. Bueno, el tema las bacterias es un gran reino. De hecho, las bacterias, lo interesante es cuando uno ve la evolución, ellas aparecieron hace 3.500 millones de años, la Tierra tiene 4.500 millones, y en ese momento el mundo no había oxígeno. Mil millones de años después, recién 1.000 millones después, aparece el oxígeno y aparecen las células eucariotas, de las cuales estamos formados nosotros, y empieza a haber una coevolución. Las bacterias empiezan a hacerse aeróbicas y empiezan a incorporarse dentro de las células eucariotas, de los seres vivos. Y si uno se pone a pensar, el tubo digestivo es
representa el medio externo dentro del organismo, porque el tubo digestivo es una gran ecología bacteriana y se calcula que hay alrededor de 10 bacterias por cada célula que tenemos, o sea, que básicamente somos más bacterias que células humanas. Y dentro de la taxonomía lo que se ha ido buscando es un tipo de bacteria que forma esporas. Estas esporas lo que le dan a las bacterias una capacidad de resistir la temperatura. Y los probióticos hoy en día están tratando de utilizar esa ventaja de ese tipo de bacterias que generan esporas, porque es mucho más fácil de administrar. En el alimento resisten el peleteado, resisten la manipulación. Entonces, un poco la taxonomía tendría que explicar ese tipo de bacterias, que son las formadoras de esporas, que en este caso las principales son el género Bacillus. Claro. Y dentro de ese género tenés distintas definiciones, ¿no?, de la bacteria. Claro, en realidad, cuando empezamos a hablar si vamos a entrar en el tema de probióticos, uno tiene el género, que en el caso es Bacillus, y una especie, que puede ser, hoy los más utilizados son subtiles, licheniformes, Amyloliquefaciens. Pero más importante que el género y la especie es la cepa. O sea, hay muchos productos formulados con el mismo género y la misma especie, pero diferentes cepas. Y la cepa es algo puntual, algo específico, que tiene propiedades únicas. Por ejemplo, si uno tuviese que hacer una analogía comparado con algo, serían los perros. O sea, el perro es el género de Canis, es un perro, pero hay un montón de variedades de perros. Tenemos perros que pesan 80 kilos y perros que pesan menos de 1 kilo. Bueno, las cepas serían algo así. Dentro de Bacillus subtilis o licheniforme hay muchas cepas con diferentes capacidades, con diferentes funciones. Y lo que tiene Microlife Prime, que es el nuevo producto de Phibro, este lanzamiento realmente que para mí es un punto de inflexión en el mercado, me refiero a Microlife, tanto Prime como Peace, son productos que son el resultante de 4 cepas de Bacillus, ¿no? Lo que decías vos, Licheniformis, Subtilis, y después tenés dos cepas más de Bacillus. Sí, bueno, en realidad lo que se trató de hacer, este es un laboratorio que, un poco cuento la historia, un laboratorio que tiene 40 años en el mercado americano, siempre había trabajado en starters de lácteos, de quesos o de control de desechos con bacterias, y hace 6 años Phibro compra esta empresa para desarrollar productos seleccionados sobre la producción animal, específicamente avicultura, que es mi especialidad, la que puedo hablar. Entonces, estas cepas que vos comentabas en la composición del Microlife Prime o PACE fueron elegidas de acuerdo a diferentes funciones que tenía cada una. Entonces, lo primero que se hizo fue evaluar especies por especie, qué función tenía, luego qué cantidad necesitabas de cada una para lograr el efecto deseado, y luego las combinaciones. De todo ese trabajo que llevó varios años, se logró formular el Microlife PACE, que es un producto basado en Bacillus subtilis y licheniformis, con un fin más de promoción de las mejoras productivas. Y por otro lado el Prime, el Microlife Prime, que tiene Subtilus licheniformes, y se le agregaron 2 Bacillus, que son el Amyloliquefaciens y Coagulans, que tienen un efecto sobre control de patógenos. Entonces, lo que se ve hoy, la tendencia, es que los probióticos formados por varias cepas tienen un efecto mejor que los que están formados por una cepa o 2 cepas. ¿Por qué? Porque es como si fuese un equipo de fútbol. Uno juega de defensor, uno juega de delantero, uno juega de creación y uno ataja. Entonces, entre todos van logrando un efecto más completo. Ese es un poco el fin de cómo se creó el producto. Ahora, ¿hay beneficios tangibles y que están demostrados de Microlife? Sí, bueno, de hecho, esas son las pruebas que se realizan. Se buscan parámetros, por ejemplo, cómo mejorar la conversión alimenticia, el peso, el control de salmonella, de Clostridium, reducir las lesiones intestinales. No hay un probiótico ideal, por eso se busca esta combinación, y se eligen los probióticos, como decía al principio, por la funcionalidad que tienen. Buscar una función específica, seleccionar esa cepa y colocarla en el producto. Lo que hemos visto
Acá en Argentina el producto hace poco que está, hace meses que estamos trabajando, ya estamos en una empresa trabajando con el producto siguiéndola, pero la información que viene de afuera, de origen de Estados Unidos, son realmente contundentes los resultados. Se ha probado en diferentes concentraciones y ha funcionado muy bien comparado con los líderes del mercado de ese país. No, realmente llama muchísimo la atención la innovación, ¿no? Desde Fibro y cómo piensan no solamente en la salud animal de las aves, sino también en cómo mejorar la rentabilidad del productor, que en definitiva es tan importante una cosa como la otra, ¿no? Bueno, es que ese es el punto. Si uno se pone a evaluar desde el punto de de retorno a la inversión, todavía no hay un punto límite de qué cantidad de dosis se le puede dar a un animal, porque cada vez que se aumenta la dosis se generan mejores productos. Pero tiene que haber un equilibrio entre lo que se puede pagar y lo que se puede obtener. En el caso de Microlife Prime y Pace se logró una dosis acotada que funciona y que genera un retorno a la inversión. Entonces, de todas formas, se sigue trabajando para optimizarlo y para hacerlo cada vez más eficiente y con menor costo. Claro, porque cuando hablamos de las mejoras que se han constatado ya luego de la utilización de Microlife, uno puede ver que hay mejoras significativas en el microbioma que resultan, como decías vos, en el peso corporal y en la conversión alimenticia, pero también reduce la mortalidad, reduce los oxitos de coccidia por gramo de heces, hay una reducción de salmonela, digo, hay mejoras también de parámetros de canal, hay muchos beneficios por la utilización de este probiótico realmente sensacional, ¿no? Sí, de hecho, ese es el concepto importante. Nombraste la palabra microbioma, o sea, los probióticos, o el caso del Microlife Prime, pero en general los probióticos, trabajan directamente sobre el microbioma, que es un órgano, hoy se considera un órgano más, y es tan importante como el hígado, el corazón, el cerebro, porque ese es el sitio donde hay que regular, donde hay que trabajar. Y como decías, el hecho de colocar estos productos en diferentes ensayos controlados comparativamente, se pudo ver esas mejoras, no solamente en los índices productivos, sino en los índices sanitarios. Eh, Todavía es difícil poder decir qué se modifica o qué no, pero sí lo que se está viendo, y esto a pasos agigantados, es una unión entre la bacteriología y la informática que están permitiendo poder evaluar de una forma más científica qué pasa cuando coloco este probiótico o cualquier probiótico y cómo modifico el microbioma. Hoy se está pudiendo ver y estudiar con las nuevas técnicas de secuenciación cómo se puede manipular y qué hago yo, con qué grupo bacteriano modifico cuando agrego el probiótico. Creo que es el comienzo, de una vez por todas, es el momento de los probióticos. Creo que esto es una puerta que se abrió y no se va a cerrar. Las empresas están trabajando para ese lado y se están viendo resultados contundentes como los que hablábamos al principio de la nota. Sí, coincido con vos totalmente. En ese sentido, es una tendencia que lejos de retraerse va a ir incrementándose con el tiempo, porque las empresas se están dando cuenta ya de los beneficios, no solamente, como te decía antes, en cuanto a salud de los animales, sino también en cuanto a rentabilidad. Ahora bien, hay una pregunta que es, no puedo dejar de hacerte, ¿no? Que es lo que le preocupa al empresario, al productor, costos. Este producto, ¿cómo incide en mis costos en materia productiva? Bueno, es que un poco lo que hablaba Alberto, las empresas que desarrollan productos tienen que pensar en eso al principio, porque si se desarrolla un producto que es muy caro, nunca se va a usar. Entonces, los productos están adaptados a los costos que habitualmente se pagan para otros productos. Porque si no, siempre es una disociación que habría entre el desarrollo y el uso en el campo. Entonces, eso está considerado y es un costo que, insisto, está dentro de lo que paga hoy un productor avícola. Además, uno siempre piensa, ¿no? Cuando uno llega a un establecimiento productivo, ve galpones que
cuando hablamos de galpones modernos, requieren de una inversión realmente importantísima. Los implementos igualmente también requieren una inversión importante. La genética tiene incorporada una inversión impresionante. Entonces uno dice, si tengo tanto invertido en este establecimiento productivo, en mi granja o en mi planta frigorífica, digo, ¿cómo voy a estar haciendo un poco cómo voy a estar midiendo cuánto gasto en la salud de los animales? Cuando digo, lo que se pierde en un día en un parrillero no se recupera más. Sí, señor. Sí, es así. Yo creo que es verdad, hay que tratar de, a veces la palabra costo es de acuerdo a cómo lo evalúa el empresario, Claro, ¿no? Porque una pérdida de 10 puntos en conversión o una mortalidad 2 puntos arriba del promedio, estamos hablando, es una fortuna de dinero. exactamente. Eh, Y de entonces, igual modo a la inversa, ¿no? La ganancia en bueno, conversión o la reducción de mortalidad también es una fortuna que uno gana. exacto. Estamos hablando de millones de sumatorias de Claro, resultados que puede ir para abajo o para arriba. Sí, eso es lo fascinante que tiene esta industria. O sea, acá lo que siempre digo, lo que tiene de fantástico la avicultura es que hay una repetitividad mundial de lo mismo. Laburamos con líneas genéticas que son exactamente iguales, entonces podemos tomar resultados de otros países y exactamente lo mismo. Ahora, yo sé que está bien que pensemos en esas granjas de calidad y donde hay inversión, pero estos productos también sería una falacia pensar que no tenga que estar adaptado a granjas donde están más asociadas a nuestra realidad. Hoy hay todavía un montón de granjas que no tienen esa tecnología que vos describías, de hecho la mayoría no la tiene, están hacia ese lado, pero cuesta mucho dinero. Entonces estos productos tienen que estar adaptados, tienen que tener robustez para adaptarse a esas circunstancias. Y de hecho lo que vemos, por ejemplo, con el MicroLife Prime, a veces vemos que donde hay más desafíos, donde más se puede observar el resultado. te iba a decir Entonces, eso. Creo que en ese tipo de establecimientos donde todavía se cuenta con galpones viejos, que no tienen buenos sistemas de ventilación o de climatización, es donde más rendimiento tiene este tipo de productos, ¿no? Porque mejoran mucho la performance. sí, en realidad siempre digo lo mismo, ningún producto va a mejorar la calidad de inicio o manejo de una granja, pero ante circunstancias más estresantes, donde el animal sufre ese estrés cotidiano, el microbioma lo que se sabe es que se adapta primero que el huésped. Y si yo tengo algo que ayuda a que el microbioma se adapte más rápido, el huésped se va a adaptar más rápido. Obviamente que todo hay un límite, uno no puede Sí, sí. vender la solución a todo, pero dentro del sentido común funciona de esa forma. Sin dudas. Contame un poco cómo es el contacto que tiene Fabio con el cliente. Digo, yo como productor decido empezar a probar Microlife Prime y digo, bueno, ¿cómo es el apoyo que me dan ustedes, el soporte? Porque digo, yo voy a cambiar un producto por otro y eso un poco, a veces, viste, que genera un poco de miedo o de desconfianza. Bueno, el soporte que hacemos es el que hacemos para todos los productos Fibro, es una empresa que trata de hacer eso permanentemente. La idea es ir al campo, acompañar al productor, al veterinario, realizar necropsias, seguimiento de resultados. Los probióticos, como decía, están encontrando nuevas herramientas de seguimiento, porque cuando uno prueba un producto, el que sea en el campo, y lo deja supeditado solo al resultado productivo, es peligroso porque puede salir cara o seca. Y eso va a depender un montón de cosas. Ahora, cuando uno hace un seguimiento de laboratorio donde puede tener variables que se correlacionan con un resultado bueno o malo, uno puede tener una explicación. En ese camino estamos tratando de encontrar herramientas como esto que te decía, el análisis del microbioma. Se analiza el gen 16S de las bacterias y se puede evaluar este cambio. O sea, yo lo que hago es utilizo el producto y veo cómo se modifica el microbioma de acuerdo al uso del producto. Pero estamos aprendiendo. Pero apoyo hay desde siempre de Fibro estando presente, sobre todo en el campo, y adaptándose a lo que vaya pasando. Bueno, esa es una de las cualidades que siempre tuvo la compañía, ¿no? Y es un poco lo que la destaca del resto. Eh,
Por último, yo quería consultarte respecto de cuáles son las ventajas más destacables de Microlife Prime. Bueno, yo creo que se ha logrado un producto que logra dos cosas. Esto que decíamos, control de patógenos, y cuando hablo de patógenos entéricos como Clostridios, Salmonella, y por un lado la mejora de resultados productivos. Eh, ¿Por qué? Porque para que funcione, y por eso tiene cuatro diferentes especies o cuatro diferentes cepas, para que trabajen en equipo como hablaba antes. Entonces, creo que esa ha sido uno de los desarrollos más interesantes que ha tenido este laboratorio. Siguen trabajando en mejorarlo, pero creo que la respuesta sería control de patógenos y performance productiva en un mismo producto. Pablo, te agradezco muchísimo tanta información y de la buena además. Y bueno, te felicito porque realmente han lanzado un producto que, insisto, para mí va a ser un punto de inflexión en el mercado. No, gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, estamos a disposición para cualquier cosa. Muchas gracias.